vamos a desarrollar en esta oportunidad, una sesión sumamente interesante e importante. Método de resolución de sinónimos y antónimos. Hablemos en primer lugar de la estructura de los sinónimos. Como ya hemos explicado, una pregunta de sinónimos tiene las siguientes partes. En primer lugar, tenemos la premisa o palabra principal. Y también tenemos las alternativas, ¿no? Alternativas múltiples. Dentro de estas alternativas está la respuesta. Las alternativas que no son la respuesta son los distractores. Aparte de la respuesta están los distractores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la premisa o palabra principal, podríamos decir, es la palabra que nos están solicitando compararla semánticamente con la respuesta, desde el punto de vista sinonímico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí la premisa orate. En la premisa orate tenemos varios distractores. Naturalmente que orate significa loco, porque loco es un estado de pensamiento, de razón, un tanto distorsionado, diferente al común denominador de todas las personas. Orador hace alusión a otro significado. Un orador es una persona que utiliza adecuadamente la palabra frente a un auditorio. Lúcido es una persona que tiene clara visión de lo que dice, ¿no? Oración no tiene nada que ver con orate. Oración es un enunciado estudiado desde el punto de vista gramatical. Lo mismo sucede con auge. En auge tenemos varios distractores y solamente una respuesta. Decadencia no puede ser, decadencia podría ser su antónimo, porque decadencia significa caída, ¿no? Caída social, política, ¿verdad? Esplendor, claro, puede ser, es un brillo, es un auge, pues, ¿no? Festín, el festín tiene relación con una fiesta, pero un festín se dirige más a que esa fiesta tiene intereses, ¿no? Ruina, la ruina es estar arruinados naturalmente. La ruina tiene que ver con una situación, un resultado negativo y final constituyen el término de un hecho o de algún aspecto. Muy bien, entonces la respuesta es esplendor y la respuesta de orate es loco. Tenemos que identificar en primer lugar, jóvenes, para nosotros resolver adecuadamente una pregunta de sinónimos, debemos identificar su estructura. La estructura de los antónimos es similar a la de los sinónimos. Por ejemplo, tenemos aquí la premisa o palabra principal, lacónico, y podemos observar que existen alternativas múltiples, 4 distractores y una respuesta. La palabra lacónico tiene 2 acepciones, puede definirse en el sentido de breve o bien triste. Si sería breve, entonces su antónimo podría ser detallado, y si sería triste, sus antónimos podrían ser elocuente y locuaz. No obstante, cuando veamos muchos antónimos parciales, debemos irnos por el que más oposición tenga, y en este caso, la respuesta es locuaz. Y también debemos considerar que muchas palabras tienen un antónimo parcial y un antónimo total, absoluto, ¿no? En estas situaciones, la respuesta correcta siempre será el antónimo absoluto, como podemos ver en los ejemplos. Hablemos ahora sí sobre el método de resolución de sinónimos y antónimos. Bueno, no hay una regla maestra,
podríamos decir, un secreto, sino más bien existen algunas pautas. En primer lugar, debemos determinar con sumo cuidado y precisión el significado de la premisa y la categoría gramatical. Cuando nosotros indicamos que debemos determinar el significado de la premisa o palabra principal que nos están solicitando, tenemos que inferir, deducir una posible significación o conceptualización. Y cuando hablamos de la categoría gramatical estamos hablando de la identificación del sustantivo, verbo, preposición, conjunción, adjetivo, adverbio, etc. En segundo lugar, debemos idear inmediatamente 2 o 3 palabras de significado parecido u opuesto. Parecido para sinónimos y opuesto para antónimos. En tercer lugar, debemos elegir entre las opciones planteadas aquella palabra cuyo significado sea el más semejante u opuesto a la premisa o palabra principal. Aquí ya debemos ingresar a los predios de las alternativas para que de esta manera nosotros podamos deducir, inferir y discriminar las alternativas que no son las adecuadas y acertar en la que sí es adecuada. Existe otro secreto que ya más adelante lo vamos a ver, pero debo indicar lo siguiente. El máximo secreto es que simplemente leamos. Si los estudiantes, los profesionales leyésemos constantemente, olvídense, nuestro acervo lexical, nuestro bagaje cultural sería amplio, por lo tanto, sería más fácil identificar sinónimos y antónimos. Hablemos del método que no falla. Uno de los métodos más eficaces es que con el término propuesto plantees una oración o enunciado con el propósito de que éste sea analizado y comparado con las alternativas propuestas. Sí, tal como lo escuchas, es interesante que cuando no logres definir el término que te están proponiendo como premisa, plantees una oración, crees una oración o enunciado o proposición para que de esta manera puedas inferir o deducir o relacionar con tus experiencias personales o académicas la posible definición del término que te piden. Así que, si no puedes definir adecuadamente una premisa, plantea una oración utilizando esa misma palabra. Ahora sí, hablemos de los ejercicios para identificar el significado y plantear las oraciones. Tenemos aquí 6 palabras. Las que están de color verde son sinónimos y los términos que están en celeste son antónimos. Lo que debemos hacer en primer lugar es deducir el significado posible desde nuestra experiencia. Y en segundo lugar, debemos plantear oraciones. Tenemos ya aquí nosotros las posibilidades de oraciones, enunciados o proposiciones. Aptitud. La oración sería, tiene aptitud para el arte. Consolaz. Un momento de solaz, solicito, señor magistrado. Proeza. La proeza de Miguel Grau es admirable. Sojuzgar. Al sojuzgar al pueblo, origina la revolución. Fisión. La fisión nos traerá una secuela indescriptible. Postrero. El postrero adiós del amigo. Habiendo leído y planteado y organizado nuestras oraciones o enunciados, yo creo que estamos en la capacidad de resolver ejercicios. Los ejercicios que vemos a continuación son la consecuencia de lo que ya hemos trabajado en las anteriores diapositivas o PPTs, presentaciones de PowerPoint. Entonces, tenemos la palabra, el vocablo, la premisa aptitud.
La respuesta, en este caso, ustedes ya la saben. En solaz lo mismo, en proeza también, en sojuzgar es un antónimo, en la palabra afición tenemos que obtener un antónimo y en postrero también. En aptitud, insuficiencia, no podría ser porque estamos buscando un sinónimo. Aptitud significa potencialidad, podría ser también competencia, ¿no? Uno tiene la aptitud o es competente en algo. Capacidad, claro que sí, la aptitud es capacidad, pero veamos si hay otro sinónimo que se acerque más. Empeño, empeño no, aliento tampoco, avidez menos. Solaz, solaz significa diversión, un momento de diversión. Entonces, alegría podría ser relativamente hablando, pero hay otro término que se acerca más. Esparcimiento. Esparcimiento. Nosotros necesitamos un momento de esparcimiento. Labor no es. Modorra tampoco. Sueño tampoco. La respuesta viene a ser esparcimiento. En proeza, el sinónimo de proeza no puede ser pobreza. Pobreza podría ser quizá un parónimo. Indigencia, que es pobreza, tampoco. Riqueza, menos. Riqueza tampoco. Hazaña, claro que sí. Una proeza es una hazaña. Desidia, no. Desidia no es la respuesta. La respuesta es hazaña. En fisión, fisión, tenemos fantasía. Fantasía, no. A ver, fisión puede hacer que nos equivoquemos con fusión. Fusión es unión. Fisión es todo lo contrario, jóvenes. No se olviden. Fisión y fusión son antónimos. Fusión es unión. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero una unión, podríamos decir, una yuxtaposición de elementos químicos. ¿Sí? Fusión. Fisión es su antónimo. Entonces, fantasía no puede ser. Fusión tampoco. Dijimos que era su antónimo. Claro que sí, pero fusión es un término relativo en relación a fisión. Vamos a ver, porque hay dos palabras, fusión y división, ¿no? Escisión. No, es un término más relativo. División. Claro que sí, división, jóvenes. ¿Y por qué no fusión, profesor? Si nos está diciendo que fisión es división y fusión es su antónimo. Es que es un antónimo relativo, jóvenes. Tenemos que ir, si es que una pregunta, existen dos respuestas similares, que son antónimas, tenemos que ir por la respuesta absoluta, por el antónimo absoluto, jóvenes. ¿De acuerdo? Y si no hay absoluto, por el que más se acerque. Sojuzgar. La palabra sojuzgar. Pasemos a la premisa sojuzgar. Sojuzgar. ¿Se sojuzga a los pueblos? Claro que sí. Se provocan revoluciones, reyertas. Claro que sí. Entonces, sojuzgar significa oprimir, pues, jóvenes, ¿no? Oprimir. Arrojar no puede ser. Liberar tampoco. Asesinar tampoco. Encandilar menos. Postrero significa después, ¿no? Después de que algo ya sucedió. Entonces, si se recuerda el postrero día del amigo, estamos diciendo que se le está recordando póstumamente. La respuesta es póstumo, ¿de acuerdo? Final no puede ser, porque postrero vendría a ser después del final. Es decir, después de la muerte del amigo. La muerte vendría a ser el final. Pero después de la final es postrero o póstumo. Triste, no. Primero tampoco, antiguo menos. Jóvenes, eso he querido compartir con ustedes en esta oportunidad.